Salud. Este es el espacio radial de la gestión obrera de SECOP. Hoy es lunes 16 de noviembre del 2015. Francia está bombardeando Siria. La historia vuelve a repetirse. Es un tema interesante. Yo le aconsejaría a alguno que le interese esto de la situación en Siria, que se consigan un mapa. Y en función de ver los territorios van a poder sacar conclusiones, ¿no? Arabia Saudita financia el Estado Islámico. Eso es público y notorio. Arabia Saudita en donde tenemos, digamos, son socios de Estados Unidos y ahí son los reyes de la democracia, ¿verdad? No, Arabia Saudita. Arabia Saudita es absolutista, ¿no? No, Arabia Saudita son demócratas. Claro, está el monarca, el monarca, decapitan en las calles derechos humanos en su máxima expresión. Claro, pero es un Estado absolutista. Las mujeres a precio de prácticamente de nada, no existe como ser humano, no son tratados seres humanos, pero ahí somos socios, ahí estamos bien. Seguro, porque yo decía que es difícil a veces comprender, ¿no? Los recursos naturales de Siria son importantísimos, sobre todo el gas natural, ¿verdad? Entonces, y el pasaje mediterráneo. El pasaje mediterráneo, ese es el tema, el pasaje mediterráneo, los recursos naturales. De eliminar a Siria, que parece que el objetivo ahora ya es eliminarlo como país, ¿no? Eliminarlo como país, liquidarlo totalmente y después las grandes potencias ven el reparto que hacen de ese territorio, ¿no? Una cuestión que se remonta, si se quiere, al Imperio Romano, ¿verdad? Sí, va muchos años. Y creo que con mayor intensidad y mayor, no sé... virulencia. Seguro, sí. Es una cuestión ya que... Aceleración. Sí, haría poner Colorado al César, ¿viste? Porque es una cuestión terrible, ¿no? ¿Por qué digo Arabia Saudita? Digo Arabia Saudita porque Arabia Saudita es público y notorio que es el que financia al famoso Estado Islámico, que es el ISI, ¿no? Y los cataríes. Bueno, el ISI, el Estado Islámico, ellos se autodenominan Estado Islámico, porque puede haber mala interpretación entender que hay un país o un Estado que es islámico, no, ellos se autodenominan. Están financiados por Arabia Saudita justamente para voltear el gobierno de Al-Assad. Ahí está. Ahora, Francia está bombardeando a Siria y no toca a Arabia Saudita, que es el que financia el Estado Islámico. Es una cuestión que es interesante, y por eso digo, ver un mapa y darse cuenta. Los recursos naturales que tiene Siria y lo que significaría para fundamentalmente Estados Unidos, Israel y la Unión Europea, eliminar fundamentalmente el gobierno. Esta es la historia que se vuelve a repetir de lo que pasó en Libia. En Irak. Con Gaddafi. Irak. Sí, también, pero lo de Irak tiene algunas particularidades diferentes. En Libia también un movimiento terrorista financiado también por Estados Unidos, Israel, Arabia, desestabilizan el gobierno, liquidan a Gaddafi y bueno, ahí ya Libia es algo catastrófico. Libia tenía una de las reservas más grandes de dinero en el mundo, per cápita, pero lejos. Sí. Se la afanaron todito. Sí, claro. Se la robaron todito. Digo un poco porque, claro, las grandes medios de comunicación internacionales montaron naturalmente este ataque a Siria. Digo, a Siria lo vienen golpeando hace mucho tiempo, pero claro, necesitan apurar el proceso. Y para apurar el proceso tienen que utilizar los grandes medios de comunicación que mantengan a la opinión pública internacional creyendo que realmente el ataque de Francia, Estados Unidos, ahora van a bombardear todo, por supuesto, no van a andar con chiquita, es un ataque de justicia porque tienen que frenar a este hombre que... ¿Te puedo decir algo de esto que está interesante, anda circulando en las redes sociales? Se habla, viste, de los atentados. Entonces, uno acá quiere hacer un parate en esta historia y vos decís, no. Normalmente se usa el autoatentado, lo que se llama de bandera falsa, o lo que es el casus belli, para atacar, saquear otros países. Es, digamos, el argumento, es la excusa. O sea, autoatentado,
de bandera falsa, ¿verdad? Torre Gemela. Por ejemplo, clave, el que crea hoy que es la Torre Gemela. Pero Bin Laden. Y sigamos en eso un segundito nomás, un segundito en eso. Sí. Para los que todavía creen que fue un atentado terrorista. 2 aviones tiraron 3 torres, un avión hizo carambola. Seguro. Sí, sí. 2 aviones, porque para el que no cree nada, 2 aviones tiraron 3 torres. O sea, hay muchísima información de esto. El que hoy quiera creer que eso fue un atentado terrorista, porque realmente ¿Cuál era el objetivo? Es creer en Reyes Magos. Bueno, pero el objetivo, pero justamente, ahí vos dijiste claramente algo. ¿A quién culparon del atentado? A Osama Bin Laden. Sí, sí. Y yo te pregunto, ¿a quién atacaron posteriormente del atentado? A Hussein. A Hussein. ¿Y qué tiene que ver Irak Porque parece con que Osama Bin Laden? Hussein era amigo de él. ¿Me entendés el tema? Bueno, pero mucha gente no captó esa jugada. Yo hablaba con mucha gente y digo, pero que hermano, le digo, ¿pero qué más querés? ¿Ver esto? Sí, acusan te acusan a vos de un atentado y me pegan a mí. Claro. O sea, no tenía nada que ver. Bueno, es lo que están haciendo. Saddam Hussein Gallego, mirá que es lo que están haciendo. Osama Bin Laden. Me acusan a mí por el movimiento sindical y te pegan a vos por no regalemos colonia. Bueno, pero es así. Yo digo, pero para que vean la incoherencia. Y la tercera torre famosa, que es interesante que vea que se le llamaba la W7, esa tercera torre no la tocó nada. Empezó a arder y fue una demolición controlada, pero de aquí a la China 1000 veces. Bueno, como fueron la 1, la 2 y la 3. O sea, todas las torres fueron una demolición controlada. Quien no quiera verlo es porque ya quiere creerlo. Ya no es una cuestión de que no, quiere creer eso. Quiere creer una versión mentirosa. Que justificaron. Es el famoso casus belli, el motivo de guerra. Ese motivo de guerra para quedarse con los recursos naturales, porque vos repetiste, si acusamos a Bin Laden y vamos contra Saddam Hussein. Claro. El objetivo son los recursos naturales de los países que no se alinean a la política de Estados Unidos. Entonces tenemos un presidente de Siria, ¿cómo es el nombre del presidente? Al-Assad. Al-Assad. No es afín a las políticas de los Estados Unidos. Totalmente. Es un hombre, un nacionalista que está defendiendo los intereses de su país y no permite el saqueo de parte de las grandes potencias. Entonces molesta y hay que crear un enemigo, ¿verdad?, frente a la opinión pública internacional, pintándolo como algo que le está haciendo mal, no solo a su país, que es Siria, sino que también resulta peligroso los intereses de la comunidad internacional. Se arma todo un aparato para poder quedarse y saquear directamente ese país. Ahora, lo triste de la cuestión es que esto pasa en muchos lugares y el papel que juegan los países que miran para otro lado, ¿no? Nosotros seguimos insistiendo en que nuestro país, en este tipo de cuestiones, hace la plancha, ¿no? Hace la plancha. Se hace el distraído, flota, ¿no? Ni chicha ni limonada, no juega ni un papel. No lo jugó con el genocidio en Palestina, porque la comunidad sionista maneja los dineros del mundo, son los dueños del Fondo Monetario, del Banco Mundial, son los dueños de las grandes cadenas de información, son socios de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces vemos países como el nuestro que dan pena, ¿no? Porque da pena. El papel, anoche veía el programa de Diosdado Cabello, yo lo miro siempre que puedo. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, tiene un programa de televisión y habló de la actitud de Almagro con la carta famosa que envía, poniendo en cuestión la cristalinidad de las elecciones, la democracia venezolana, ¿no? Bueno, ese es el papel que estos gobiernos entreguistas, sometidos a lo dictado de las potencias extranjeras, han jugado, ¿no? Entonces es terrible hacer la plancha frente a genocidios, frente a asesinatos, ¿verdad? Eso te hace también responsable, naturalmente te hace cómplice. Por omisión mínimamente. Pero por claro, mínimamente. Es como que a tu vecino lo estén masacrando y vos bajes la persiana y te pongas a mirar televisión, ¿no? Entonces, no seas malo, vos sos cómplice de las cosas que están pasando, de las injusticias que se cometen. A veces uno se preguntará, ¿pero por qué nadie denuncia? ¿Por qué se es cómplice?
Y porque la única política que han podido desarrollar es ser dependiente del capital financiero internacional. Entonces, cuando alguien es dependiente del capital financiero internacional, se transforma en cómplice de cualquier masacre. Porque depende de que esos capitales te vean bien, y te presten dinero, o vengan e inviertan en tu país. Entonces, ese es el destino de la República Oriental del Uruguay. De ahora en adelante, dependiente del capital financiero internacional, nosotros miramos para otro lado cada vez que una potencia masacra un pueblo, un país, ¿verdad? Y cuando las potencias mundiales incurren en estos disparates y justificar, por ejemplo, yo nunca había escuchado en mi vida un término de Obama, o ahora los terroristas tenemos categorías de terroristas, hay terroristas buenos y terroristas malos. Entonces, porque él dice, yo no acepto la intervención de Rusia en esta pelea contra el terrorismo internacional, supuestamente Estado Islámico, ISIS, el otro, bueno, hay montones de grupos, la mayoría mercenarios, son mercenarios. Claro. Entonces, dice Obama, porque Rusia no distingue entre los terroristas buenos y los terroristas moderados. Yo no sabía, perdón, entre los terroristas malos y los moderados. Yo no sabía que había diferencia entre el terrorismo. Bueno, la justificación absurda de lo que, y digo rápido esto, lo que pretenden en la zona es lo que se llama la balcanización, partirla en 18.000 millones de pedazos, pero donde el territorio sea dominado por alguien que es socio, claro, que ni más ni menos que Israel. Claro. En definitiva, que siga pasando a manos de Israel, claro, todas esas zonas que son ricas en petróleo, en gas, o sea, lo que más, digamos, lo que hoy mueve al mundo. Exacto, Israel, el sionismo. Exacto. El sionismo, que nace para dominar el mundo, ¿no? Es una cuestión interesante de saber. En realidad, la religión judía no permite meterse en política. Eso es la famosa Torá. La Torá. Sí, sí. Los judíos no pueden intervenir en política, ¿no? Eso es netamente religioso. El sionismo crea justamente la posibilidad de meterse en política. Entonces son judíos sionistas. Se separan de los judíos que no se meten en política, que se rigen por las leyes del Torá. ¿Tá? Se separan. En el año 1895 realizan un congreso en Sion. Ahí viene el término. Y elaboran 24 documentos. 24 documentos dentro de los cuales se plantea la creación de un Estado, ¿no? Y la intervención en política de parte de estos judíos sionistas del Congreso. Entre otras cosas, hay que saberlo, fundan el Fondo Monetario Internacional, lo fundan los sionistas, bueno, son propietarios de una cantidad innumerable de empresas multinacionales, Coca-Cola, ¿no? Bancos. Por supuesto. Eso es lo primero. La banca es lo primero. Goldman Sachs. Sí, hay el uno. Claro. Y de las grandes cadenas de información mundial. La CNN, por ejemplo, CBS, hay un montón. Yo tengo otro escrito, me he olvidado porque son nombres bastante Fox complicados. News. Sí. Claro. Digo de los principales que son los que Fox News, esto siempre vale la pena recordarlo, cuando el dictador Chávez, porque ya es así, para Fox News desde Venezuela transmitía diariamente que se asesinara a Hugo Chávez. Claro. Entonces después resulta que te encontrás que el dictador permitía que una cadena internacional arengara permanentemente a que fuera asesinado el presidente del país donde ellos estaban transmitiendo. ¿Te das cuenta? ¿En qué otro país del mundo? En Estados Unidos, ponele, donde es esa cadena, digamos, originaria, ¿no? Estados Unidos es su sede, su central. Sí. Imagínate en Estados Unidos cualquier loco, acá nosotros gritando en Estados Unidos, que vamos a matar a Obama, exhortamos a la población a matar a Obama, y creo que no salimos acá de esta puerta que ya nos están guillotinando. Claro. Y resulta que eso lo permitió durante muchísimo tiempo. Son los terroristas moderados. Ahí. Son los terroristas moderados. ¿Te das cuenta vos? Decíamos el sionismo, ¿no? Que uno de los planteos de los 24 documentos es dominar el mundo. Y vienen con viento en la camiseta, porque del año 1895 el sionismo maneja la economía mundial.
no es chica cosa, no es chica cosa. Incide en las decisiones de centenas de gobernantes, ¿no? Tiene bajo su égida a los periodistas más reconocidos a nivel internacional, ¿no? Tiene asalariados del periodismo, son asalariados del periodismo, y lo hemos visto en diferentes programas de las cadenas informativas de propiedad del sionismo, como donde existen gobiernos que no son afines a las políticas del imperio, de los cuales el sionismo es parte y financia, inmediatamente intentan su desestabilización, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, vamos a entrar nunca salimos del tema, como está Macri, Mauricio Macri, es el preferido del sionismo. Lo ha dicho públicamente él de mantener estrechas relaciones comerciales y políticas con el Estado de Israel, un Estado sionista. Integra su staff político el rabino Bergman. Integra su staff político y siempre es una de las caras visibles en los actos, ¿verdad? Bueno, son los artífices de la privatización, del neoliberalismo, ¿verdad? La liquidación del Estado, el volver a privatizar las empresas que son de los Estados, ¿no? Bueno, son políticas netamente neoliberales que lleva adelante el sionismo a nivel internacional. Y la guerra tiene que ver con lo que estamos hablando, es la instalación o la restauración de este tipo de políticas que le permitan al imperio saquear a los países, porque eso es el neoliberalismo, el saqueo de los países, ¿verdad? Por parte del gran capital. El gran capital manejado por el sionismo internacional. Y, por supuesto, Estados Unidos de Norteamérica, hay que saberlo, Estados Unidos de Norteamérica tiene un Congreso minado de sionistas, ¿verdad? El Congreso norteamericano, fundamentalmente el Partido Republicano, está minado de sionistas, que son judíos norteamericanos sionistas, que tienen naturalmente capital invertido por todas partes del mundo. Bueno, ese es el pequeño enemigo. Sí, no. Y vamos a lo que es Luis, porque esto es un tema claro y clave. El mundo hoy por hoy, vos podés poner, yo que sé, ejemplos de montón de sistemas democráticos, llamarle como quieras, pero hay algo que marca al sistema democrático de lo que sea, que es la economía. La economía es lo número uno. Como maneje la economía, viene todo lo demás, viene lo que es social, lo que no es social, viene la educación, viene la salud, viene todo el sistema económico. Y esos monstruos económicos, evidentemente, poco le importa a lo humano, pero está quedando demostrado, porque este mundo manejado por el capital financiero internacional, en especial de toda esta gente que está tan arriba de esa escala, está ese capital manchado de sangre, porque el sustento de ese monstruo es la guerra, la venta de armas, la venta de droga, porque si estamos hablando que el principal país del mundo que supuestamente combate la droga es el principal consumidor de droga, porque la cosa es más que clara. Es un gran negocio. Es un gran negocio. De la industria bélica y del tráfico de estupefacientes. Claro, donde está el mayor dinero, ¿verdad? Claro. Bueno, ahí está metido. O casualidad, apareció acá a financiar la campaña para la legalización de la marihuana, Soros. Claro. Y bueno, eso está claro. Esa gente no viene porque son filántropos. La filantropía de esa gente no existe. Esa gente lo que quiere es hacer más dinero y incluso se puede tomar por otros carriles también ese tema de legalizar la marihuana acá. Parece mentira, ¿no? Porque estamos hablando de política internacional, ¿no? El tema es poder asociarlo a la política nacional. Las guerras, hasta la Segunda Guerra Mundial, y bueno, posteriormente en focos aislados, tenían como objetivo el reparto del mundo, ¿verdad? Viste, terminó la Primera Guerra Mundial y quedó al frente, a la cabeza del mundo, Inglaterra, ¿no? ¿Verdad? Queda al frente terminada la Segunda Guerra Mundial, son los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Los que quedan. Pero hay una cuestión que hay que analizar. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques. El campo socialista, el llamado campo socialista y la Unión Soviética, estaba enfrentado
políticamente y económicamente a el mundo occidental y cristiano, como se denomina, encabezado por los Estados Unidos de Norteamérica. Al liquidarse el campo socialista de la Unión Soviética, a principios de la década del 90, quedó como amo y señor, ¿verdad?, los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy no necesita guerras mundiales para apoderarse de los territorios que necesita, porque no tiene un enfrentamiento. Hoy lo hacen por consentimiento. Claro, seguro. Y el que no consiente es invadido, el que no consiente se le inventa algo para arrasarlo y quedarse, cambiar gobierno, porque ellos hacen eso, ponen un títere, ponen un títere. Si será necesario la unidad de los países pobres para enfrentar esta situación. Si será necesario defender en la Argentina el 22 que no gane Macri. Si será necesario el 6 de diciembre que triunfe el proceso bolivariano. Si será necesario seguir defendiendo a Evo Morales al frente de Bolivia, a Rafael Correa en Ecuador. Más allá de las diferencias que podamos tener, son gente que se sigue enfrentando. Han sido distintos. No siguen este camino de alineamiento a estas políticas, ¿verdad? Y lo bueno es asociar las políticas que se están aplicando a través de la guerra en Siria con la campaña mediática de desestabilización que se pretende realizar en Venezuela, las denuncias infundadas, la calumnia contra el gobierno de Evo Morales, contra el gobierno de Rafael Correa y contra el gobierno de Cristina Fernández, ¿no? Es parte de la misma campaña con menor intensidad. La intensidad la aplican allá en Medio Oriente, bombardeando y asesinando presidentes, y en estos países, por el momento, utilizan la otra arma, que es el arma de la desinformación, con lacayos al servicio, periodistas asalariados, que tienen como objetivo cumplir los planes del imperio, de que en la Argentina gane Macri, para que vuelva a la normalidad el neoliberalismo, para que desaparezca el proceso que hoy está llevando adelante Nicolás Maduro. Y por eso te doy un ejemplo, como decía, bien, hay terroristas que son bien vistos por los Estados Unidos, como es el caso de Leopoldo López. Claro. Formado en una universidad de Harvard. Claro. Ya los vienen formando a los muchachos, los vienen formateando, como se dice. ¿Y qué papel tenemos que jugar los trabajadores uruguayos? ¿Qué papel debemos jugar el pueblo realmente, el pueblo uruguayo? El papel de defender, de manifestarse en contra de este tipo de actitudes, porque los perdedores somos nosotros. Los perdedores vamos a ser nosotros. Por lejos. Claro, si nosotros no nos unimos para frenar la restauración del neoliberalismo en América Latina, vamos a sufrir directamente las consecuencias con recorte de salario, falta de trabajo, falta de salud, educación, porque la liquidación del Estado, que es lo que pretende el neoliberalismo, apunta a que se privatice absolutamente todo y por consecuencia los pobres, los trabajadores, los que tienen salario sumergido, no van a poder acceder a la salud, a la educación, como es lo que se está presentando en estos momentos, y va a ser muy difícil conseguir empleos con salarios dignos. Nuestros hijos van a terminar siendo aleccionados, adoctrinados para ser mano de obra barata de las empresas multinacionales. La neoesclavización. Y solo los hijos de los ricos van a poder acceder a una educación de calidad como forma de prepararlos para ser futuros gobernantes. Esa es la historia. Y Luis, y si será complejo esto, y si será jodido, ¿no? Porque si estuviéramos hablando de procesos que pasaron hace 30 años, vos decís, bueno, son nuevas generaciones, ¿está? Pero en la década arranca el consenso de Washington 89, llega Menem, destrozó todo ayer. Sí. No estamos hablando recién se está recuperando algo. Pero ¿entendés? Eso es lo que vos decís, pero ¿cómo puede ser? Ya quiere arrasarlo. Pero ¿cómo puede ser que la gente apoye el destrozo? Entonces vos decís, por más que haya una maquinita repitiéndote y machacándote en la cabeza, vos decís, pero ¿no sabés lo que hizo Menem?
¿No sabés que este muchacho es la continuación y para mí va a ser peor todavía? Y para mí va a ser peor todavía, porque ya lo que se logró, digamos, de recuperación de la industria nacional argentina, la recuperación de empresas a nivel de nacionalización, bueno, yo creo que este loco las va a destrozar en 10 minutos, porque aparte no lo dice, ¿viste? Y uno de los asesores de él le decía, vos hablá de cualquier Durán Barba. Sí, pero hay otro muchacho, también, tal vez asesorado por Durán Barba, hay otro muchacho que diga lo que vas a hacer, que es economista, que decía que cuando él fue a hablar en una especie de debate de economistas, y él fue en representación de Mauricio Macri, le dijeron, mirá, habla de tu familia, habla de todo, pero no hables de lo que vas a hacer. No y eso está funcionando. Es la altísima despolitización del pueblo argentino, como pasa acá, como pasa acá y en toda América. Los grandes medios dominando la información y creando mentes acorde a sus políticas, ¿no? Por supuesto. Claro, es la mejor forma de poder someter, ¿no? Basado en la mentira, a la población para que termine votando en contra de sus propios intereses. Logran que el pueblo vote en contra de sus propios intereses. Y utilizan el elemento como cambio, ¿no? Y se basan en cuestiones que realmente te resultan graciosas, por no decir macabras. Últimamente en la Argentina, el neoliberalismo, a través de Macri, ha depositado su campaña sobre el tema de la pobreza. Increíblemente, los propios generadores de la pobreza, que es el neoliberalismo, denuncia al gobierno de los Kirchner de tener un altísimo grado de pobreza en la Argentina. Y ellos se embanderan detrás de la liquidación de la pobreza. Entonces, claro, es la contradicción en su máxima expresión. No, que los neoliberales... Cuando uno dice, si dicen esto, me arremito a Adolfo, voy a Adolfo Hitler, le digo, la solución final, porque la única forma que esta gente puede hacer una erradicación de la pobreza, con sus políticas, es la solución final. Matarlo. No tiene otra, matarlo. Claro. Es triste, pero es así. Porque el neoliberalismo genera pobreza, ese es el tema que hay que entender. Claro, que es la que le sirve. Claro. Hay una muchacha que anda recorriendo el mundo, una muchacha muy bonita, que recorre el mundo. Bueno, es agradable. Sí, bueno, es muy bonita la chiquilina. Entonces, ¿qué dice esta chiquilina? Habla del populismo, contraria al populismo. Si vos le cambiás la palabra populismo y le pones capital financiero internacional, cierra todo lo que ella dice. Pero tenés que cambiarle la palabra populismo, porque ella habla de que se crean pobres. Muy bien, pero ¿a quién le sirve más la pobreza? La esclavitud. Al capitalismo. Claro, por supuesto. El capitalismo es el que la fomenta. Claro. La esclavitud que vos labures por un plato de arroz cuando los tipos andan en jet privado. Sí. Es la diferencia y la brecha social. Y Mauricio Macri es uno de los tipos que dicen, siempre hablan de la distribución de la riqueza y de que no sé qué, hablemos de otra cosa, claro, porque no le conviene. No le conviene, no le conviene. Claro. O sea, son cosas claves que hay que tener en cuenta, ¿no? Claro, es interesante. ¿Sí? Bueno, por eso, estábamos hablando de la despolitización del pueblo, que esto ocurre a lo largo y ancho de América Latina. Creo que los pueblos más politizados, podríamos decir que el pueblo venezolano, porque lleva 10 años de un proceso en que el gobierno ha tenido que basar los cambios en la educación. Porque el enfrentamiento que existe con el capital en Venezuela es sostenido por la mayoría de un pueblo que solamente a través de haber sido educado puede enfrentar lo que está enfrentando. Cuando vos sos consciente de lo que estás defendiendo, vas hasta las últimas consecuencias. Lo que no ha pasado probablemente en la República Argentina. No ha podido educar el gobierno de los últimos 10 años de la República Argentina a su pueblo. Tanto es así que ha llegado el neoliberalismo a tener un 34% de los votos. ¿Verdad? Un 34%. Sí. Eso es producto de la falta de educación. Claro, no podemos comparar el proceso bolivariano con el proceso de los Kirchner. No, y convengamos en esto. Por supuesto, hay gente que le sirve esto, que llegue Macri, por supuesto. Claro. Por supuesto. Los poderosos van a tener muchísimo más dinero. Claro.
¿verdad? Porque esto crea justamente eso. El poderoso, el sojero, bueno, sacamos impuesto a la soja, vendrán todos para Uruguay, no tendremos más ya, hasta nos plantarán en los fondos de alguno que tenga en los fondos de una casa y le meterán soja. Bueno, esa gente va a estar favorecida, claro. Pero el pobre, el de abajo, es inconcebible, ¿verdad? Que esté votando hoy a Macri cuando fue una destrucción absoluta el neoliberalismo en Argentina, que se vivió hasta ayer, destrozó absolutamente la industria nacional, claro. Miles de personas sin laburo, la privatización de los trenes. Yo me acuerdo la gente cómo lloraba y le decían, ¿usted ahora qué piensa hacer? Y bueno, dice, yo hacía tantas horas en el tren y podía venir acá a la capital, de ahora en más no puedo venir más, dice, a mí yo no puedo pagar un ómnibus. Y bueno, Menem lo hizo, como le decían, bueno, y para Mauricio Macri, Menem es una especie de guía, claro, es su guía, ¿verdad? Menem está con Mauricio Macri, está Cavallo, está Martínez es Schwarzenegger, creo que yo lo he escuchado hablar, sí, puede ser que aparezca ahí Martínez Dios si vuelve de... Claro, es una política, por supuesto, claro. Entonces, digo, un poco para que se vaya, no es lo fácil de comprender. Hay gente que le sirve. ¿Qué papel juega el movimiento sindical en esto? Porque creo que tiene todo que ver. Lo que hemos venido hablando, la polémica que se viene suscitando a través de la presentación ante la opinión pública de la creación de la nueva central en Uruguay. ¿Qué pasa con los dirigentes sindicales argentinos que hoy están apoyando a Mauricio Macri? Como por ejemplo, Moyano, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que un dirigente de un gremio tan importante en la República Argentina como es el transporte de carga esté apoyando a un neoliberal, ¿no? Claro, no nos olvidemos de que ya Moyano se debe haber olvidado hasta de manejar un camión y que hoy tiene un capital realmente interesante. Él llegó a comprarse una estancia en 4 millones de dólares hace 4 o 5 años atrás, cuando todavía formaba parte del kirchnerismo, ¿no? Bueno, se sabe de los yates, o del yate que tiene. Y claro, un movimiento sindical que, manejado por un aparato financiado, que tiene innumerables ventajas desde el punto de vista económico, ya se transformaron en empresarios, mantienen a un sector importante de la clase trabajadora argentina al servicio de la aplicación de las políticas económicas. Por eso aparecen los dirigentes sindicales en apoyo a los gobiernos que aplican políticas neoliberales. Esto es bueno explicarlo, porque habrá gente que no alcanza a distinguir políticamente. Entonces, naturalmente puede producírsele una confusión cuando un dirigente sindical del peso de Hugo Moyano esté apoyando a un político que pretende aplicar políticas privatizadoras. Suena raro, sí, ya desde el vamos, rarísimo. Suena raro, pero tiene un porqué, y ese porqué es que es un hombre que va a ser beneficiado por las políticas neoliberales que va a aplicar el macrismo si es que llega al gobierno. Esperemos que no. Dios nos libre y nos guarde, decía la hermana Ana. Claro, aparte la hermana, con la hermana Ana, famosa. Y me fui con la hermana, me fui con la hermana. Claro, digo, es un poco lo que nosotros venimos denunciando. Vamos a salvar la distancia, porque claro, hay gente que odia profundamente lo que nosotros decimos, se enoja profundamente. No se peleen entre ustedes, por lo menos. Y puede confundir. Nosotros no queremos comparar el poderío de los Moyanos en la Argentina con el poderío de los Abdala y los Pereira en el Uruguay. Yo lo que digo es que en un momento, hace muchos años, los Moyanos empezaron con ese poderío que hoy tienen los Abdala y los Pereira, ¿verdad? Y hoy está Moyano, por supuesto. Yo creo que Hugo Moyano no le daría la mano a Abdala, porque para llegar
O sea, es otra clase. Claro, pasar por encima de los guardaespaldas de Hugo Moyano no llega a darle la mano, te pegan 400 patadas. Ahora, los Moyano, uno estaba con Macri y el otro con Massa. Y otro estaba con Massa. Pero claro, hay que pagar derecho de piso, ¿verdad? Hay que pagar derecho de piso, evidentemente. Pero también es parte del negocio de los Moyano. Si no estoy con uno, estoy con el otro. Ahora, el papel de los votos de Massa para llevar a Macri va a jugar un gran papel Moyano Chico, ¿no? Evidentemente. Y también va a recibir parte de esa tajada de beneficios que va a obtener el movimiento sindical al servicio del neoliberalismo, ¿no? Es el movimiento sindical al servicio del neoliberalismo manejado por un aparato que se ha beneficiado económicamente de forma increíble, ¿no? Estancia, Yate, que mantiene a gran parte de la clase obrera, y ojo que el transporte en la República Argentina es una de las bases fundamentales. Recordemos Chile, recordemos cómo el neoliberalismo en Chile logró comprar a los dirigentes de camioneros, los financió, la CIA, ganaban más en huelga que trabajando, financiados por la CIA, y logró desabastecer de una punta a otra del país a el pueblo chileno, como forma de desestabilización. ¿Qué época Allende me estaba hablando? Claro, sí, sí. Época Allende. 1971, 72. Sí, sí, época Allende. En 1972, la huelga de camioneros hirió de muerte al gobierno de Allende. Así está analizada. El gremio camionero en Argentina es casi, juega el mismo papel en materia de transporte, ¿no? Transporte de carga. Claro, suministro, ¿verdad? Estás hablando de los suministros. ¿Qué te parece? Claro. Dejás de tener los artículos de primera necesidad. ¿Cómo haces vos para enfrentar un gobierno neoliberal si ese gobierno neoliberal cuenta con un gremio que juega un papel tan importante desde el punto de vista económico? Hay que ir viendo también todas esas cuestiones, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante para el gobierno de Frente Amplio que el Zunca esté al servicio del gobierno? ¿Por qué es tan importante para el gobierno de Frente Amplio que Bancarios esté al servicio del gobierno? ¿Y por qué es tan importante que el UNRWA esté al servicio del gobierno? Porque en materia de inversiones extranjeras, le asegura a la inversión extranjera, al capital financiero internacional, un normal desenvolvimiento de principio a fin. De principio a fin. Sí, tranquilidad absoluta. De principio a fin. Desde que pone el primer ladrillo hasta que saca la última moneda del banco. Acá no va a haber disturbio. Exactamente. Por eso es tan importante, ¿verdad? Por eso tanta visita del doctor Vázquez, de Mujica cuando era presidente, a los diferentes sindicatos, al propio PCNT. Por eso iban de viaje, ¿verdad? Es muy importante, es muy importante. Hay que ir sacando conclusiones. Y nosotros separamos a los trabajadores. Los trabajadores son engañados. Sí, absolutamente. Y se continúa... Yo conozco gente que son obreros, artesanos hoy, vuelvo a la República Argentina, y votan a Macri. Exacto. Un obrero, sí. Un artesano. Bueno, o sea, los demás abajo. O sea, la gente que está viviendo por sus manos. Como dice, los que viven por sus manos, que nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, como decía, bueno, no me sale. Allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Decía, allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, y llegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Bueno, los ricos sí pueden votar a Macri, porque van a ser beneficiados, pero los que viven por sus manos no. No pueden. No pueden. Y hoy mucha gente de esa está votando Macri. Claro, pero a quien los va a degollar. La mayoría del voto, de los 34% que tuvo en la primera vuelta, son los trabajadores. Sí, sí. Por cada rico, ¿cuántos pobres hay? Coplas por la muerte de su padre de Manrique. Manrique, Jorge Manrique. Coplas por la muerte de su padre. Eso es lo que acabo de decir que me encantaba. Hablando de literatura, me acordé del acompañante de Dante, que era Virgilio. Claro, ahora que me nombrás, porque claro, Dante iba por los círculos y cada círculo era por ejemplo, la gula, eran los pecados. Sí. Cada círculo eran pecados. Los círculos del infierno. Ahí está. Y cada círculo eran pecados. De acuerdo a la gravedad. Virgilio. De acuerdo a la, y Virgilio era y había otros personajes también. La divina, vos hablas de la Divina Comedia. La Divina Comedia de Dante Alighieri. Sí.
Sí. La Divina Comedia. La Divina Comedia. Me acordé ahora que... Y yo rebobiné pero no es fácil retomar el tema. El tema está dado en que política internacional tenemos una nueva escalada, un intento nuevamente de un ataque a nivel mundial de la restauración del neoliberalismo en los países donde se están enfrentando a ese tipo de política. Está pasando en Siria, pasó en Libia, pasó en Irak, y lo traemos a América Latina porque el domingo que viene hay elección en la Argentina, y los mismos que están bombardeando Siria están financiando campañas de desestabilización en Venezuela para apoderarse de los recursos naturales venezolanos, y también a través de los medios masivos de comunicación están intentando que gane Macri, ¿no? Con respecto de lo que decís vos de los medios masivos de comunicación, lo vemos claramente, el manejo que tienen, por ejemplo, y te quedás helado, ¿no? En todos los países que han hecho estos acuerdos comerciales, estos tratados de libre comercio, el caso de Perú, de México, como abiertamente, programas que uno no de repente puede relacionar con la política, sin embargo, están haciendo una apología absoluta a que gane el representante del capital financiero, que es Mauricio Macri. El otro día yo escuchaba, por ejemplo, en un noticiero importante norteamericano, que el propio Donald Trump hacía hincapié en la figura de Macri. El propio Donald Trump, que hoy incluso está bajando en las encuestas con respecto de estos manejos de la prensa internacional, ¿verdad?, que responde al capital. El propio Donald Trump, que vos decís, Donald Trump, mirá qué jugador, qué figura, y sin embargo, hablando maravillas de Mauricio Macri. Entonces, bueno, eso, ahí vemos lo que podría ser la famosa desintegración de la zona, ¿verdad? Bueno, todos alineados a ese monstruo que en definitiva no nos va a hacer bien, al contrario, nos va a ir deshilachando y esclavizando. Pero por supuesto, escúchame, hablábamos del papel que está jugando Almagro, ¿no?, contra Venezuela desde la OEA, ¿no? ¿Qué vino a hacer Bush en el año 2006 acá? ¿No? ¿Cómo el presidente de la República le hace un cordero al genocida? Nosotros decimos el genocida. Ahora, Bush no es solo un genocida. O mejor dicho, Bush ha mandado a los ejércitos a masacrar al pueblo para quedarse con los recursos naturales. Es el emisario, es el que se ensucia la mano para defender el capital. Porque detrás de Bush está el poder real. Bush no es el poder. El poder real es el capital que encomienda al hombre que ellos pusieron en la presidencia para defender sus intereses, encomienda dar la orden de liquidación de un pueblo para cambiar el gobierno y quedarse con los recursos naturales, saquearlo. Es mucho más que un genocida. Fue servido por el actual presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez. Los asados en el Quincho de Varela, donde los dirigentes sindicales participaban junto a Yulisa Reynoso, enviada del gobierno norteamericano, ¿para qué? Para defender los intereses del capital en el país, ¿verdad? La hemos visto a esta Yulisa Reynoso, esta dominicana, llevarse muy bien con los gobernantes uruguayos, ¿no? La hemos visto bailar candombe mientras la negrada le tocaba el tambor, ¿no? Y bueno, son elementos que realmente asustan. Y quiero acá agregar algo que tiene que ver con esta política, ¿no? En donde Obama logra un espacio distinto, más allá de por su tez, ¿no?, por su negrura, que es un negro blanco, porque la madre Obama es blanca, ¿sabía? No. El padre es keniata, una mezcla rara, y el negro salió mezclado, ¿viste? Entonces tú viste que no es bien negro, la mujer de Obama es más negra que él. Entonces, ¿qué pasa? En donde Obama se gana sus lauros como hombre de la paz. Obama estaba en desacuerdo, y realmente fue un hombre que lo hizo enérgicamente, cuando Estados Unidos invade Irak. Obama estaba totalmente en desacuerdo. Ahora yo pregunto, cuando llegó a la presidencia, ¿qué hizo? Sí, se le borraron sus principios. Te alineado, marchar. ¿Te das cuenta, no? Seguro. Pero lo digo porque gente sabe, en su partido él peleó contra la guerra de Irak, que le costó a Estados Unidos
miles de muertos, ¿verdad? Muchachos que mandaron a la guerra sin realmente ningún... Y los que quedaron vivos están inutilizados psicológicamente. Es terrible, ¿no? Claro, sí, siempre van los pobres también, ¿no? El pobrerío. Claro, Sí. los latinos Sí, y sí. los negros. En la guerra mueren los pobres, Claro. evidentemente. El poderoso no muere ninguno. Claro. Así, los poderosos sacan provecho y hacen negocio, y Claro. los pobres mueren. Exacto. Bueno, y estamos no entreverando temas, sino tratando de asociarlos a los temas, ¿no? Entonces decíamos, en un momento, el papel que está jugando Uruguay en materia de política internacional va en consonancia a su política económica. Una política económica que es absolutamente dependiente del ingreso del capital financiero internacional. Capital financiero internacional, que es ese poder oculto que hoy está bombardeando Siria, ¿no? Que se queda con los recursos naturales de cualquier país que no se alinee a su política. Bueno, el Uruguay, a través de este gobierno, es servil a esos intereses. Y volvemos otra vez el porqué, la necesidad imperiosa de un movimiento obrero, un movimiento de trabajadores que denuncie este tipo de cuestiones, que se enfrente al neoliberalismo. Y si tenés un aparato que aplaza cualquier intento de cambiar desde adentro las políticas que salen de la central de trabajadores, vos tenés que encontrar un camino diferente por afuera para poder enfrentar esta situación. Construir una herramienta, fortalecerla, hacerla crecer, tratar de educar al conjunto de los trabajadores para que lo antes posible se produzca un cambio en la base social de la aplicación de la política económica. La base social que mantiene la política económica de este gobierno hacia el neoliberalismo, el PCNT. Esa es la base social. Y eso no lo podemos permitir bajo ningún concepto. No podemos perder. Te quiero dar un tema nomás acá, y ya estaremos medio terminando esto. Pero es interesante. Cuando se hizo aquel que se quería hacer el famoso ALCA, el libre comercio de las Américas, ¿no? Tabaré Vázquez jugó un papel importantísimo en la no creación de ese libre comercio. Sí, bueno, pero creó o sea, fue importantísimo. Hasta su declaración mesurada y demás fue la vital para cortar esto. Resulta que, y eran 20 y pico países contra 5, ponele. Y los 5 países en Mar del Plata se impusieron. Fue el nuevito Tabaré Vázquez estaba estrenando su presidencia. Y el hombre jugó un papel importantísimo en esta defensa de soberanía e independencia e integración regional. Hoy, al contrario, esas son de las cosas que vos decís, cómo todo va cambiando. Entonces vos me decís, el PCNT también hizo esa metamorfosis, sí. Se fue yendo. Bueno, como Tabaré Vázquez se fue. La dirección, vamos a separar para que la gente entienda. La dirección, el aparato, seguimos insistiendo en esto. El PCNT está compuesto por un montón de miles de trabajadores que tienen nada que ver, que no entienden cuál es la situación. Hay un aparato, y nombramos a Moyano, parte del aparato del macrismo que va a recibir, vaya si va a recibir beneficios, ¿no? Más de lo que estaba obteniendo. El negocio de Moyano era Macri o los Kirchner. Macri ofreció más, ¿verdad? Bueno, este aparato, salvando la distancia desde el punto de vista económico, es lo que está conduciendo, por la falta de información, de comprensión política, de una generación de trabajadores que es post-dictadura, cuando comienza el proceso de transformación, de degeneración del movimiento sindical, es lo que está llevando adelante el sostén social de la aplicación de esta política económica. Eso es interesante porque si no hay mala interpretación, el trabajador no tiene nada que ver con esto. Qué increíble, ¿no? Que estemos nombrando una herramienta que es el sindicato y digamos que los trabajadores no tienen nada que ver. Los trabajadores no tienen nada que ver, son los que no trabajan los que tienen que ver. En representación de los trabajadores, los que utilizan como trampolín al movimiento sindical y tienen asegurado el futuro, porque no pueden volver a trabajar, lo que hablábamos el otro día, ¿no? ¿Sabés que hay un dirigente de CUSA que le debe tanto a la empresa que si volviera a trabajar tendría que trabajar 3 años gratis? Y está en el PCNT.
denunciado por los trabajadores que formaban el sindicato paralelo. ¿Cómo no vas a ir contra eso? Tenés que ir contra eso. Porque los tipos no están defendiendo a los trabajadores, se están defendiendo ellos mismos. Ellos mismos. Acá hay trabajadores, hay 800.000 trabajadores que ganan menos de 15.000 pesos. Menos de 15.000 pesos. Es el ejemplo gráfico de la no defensa, ¿verdad? ¿Vos sabés lo terrorífico que es vivir con esa plata? Y tener un dirigente que es solo llamar al dueño de la empresa y decirle, dame un adelanto. Asegurar el jornal sin trabajar, un jornal muy superior a los 15.000 pesos. El Rubio gana 30. Acá hay dirigentes sindicales que ganan 4 veces más. ¿No? Sí, hay que analizarlo, desmenuzarlo. Entonces llega a la conclusión, hay un aparato, y ese aparato no permite que se filtre ningún tipo de información, y si se filtra algo, le caen con la pesada y lo alinean, ¿verdad? Volvemos a repetir y a ver si asociamos. ¿Cómo es posible que una multinacional le entrega a un sindicato la lista para tomar a los trabajadores? Es porque ese sindicato le va a asegurar a la multinacional que todo salga bien, ¿verdad? Es así, ¿no? No creo que... Sí, todo lo contrario al pasado, claro. Absolutamente contrario al pasado, en donde las empresas y demás no querían la gente sindicalizada, claro, porque evidentemente podían traer conflicto, iban a reclamar. Bueno, ahora acá no hay reclamo. ¿Cómo podemos entender en la Argentina? Es lo mismo, que el neoliberalismo que representa Mauricio Macri tenga dentro de sus hombres, dentro de su dirigente, a Hugo Moyano, que es dirigente sindical, con un poder terrible, porque Hugo Moyano tiene el poder de parar la República Argentina. Claro. Sí. Cuando los camioneros para la República Argentina. ¿Cómo Moyano lo tiene a un sindicalista? Porque el sindicalista está al servicio del liberalismo. O alguno cree que el Macri está al servicio de los trabajadores. Ahora, el Gil que cree que Macri está al servicio de los trabajadores es como el Gil que cree que el Frente Amplio está al servicio de los trabajadores. ¿Verdad? Sí, totalmente. Esa es la cuestión. Los números fríos ya te lo están diciendo. Pero por supuesto. Los números fríos, no precisaje hacer ningún otro tipo de análisis. Yo viajo con el presidente y los empresarios a buscar capitales al extranjero. Los trabajadores me consultan, vos, ¿cómo es esto? ¿Esto con qué se come? Porque nunca antes un dirigente sindical viajó con un presidente y con los empresarios. ¿Qué le contesta el dirigente que vendió su alma al diablo? Voy con un gobierno obrero que va a defender nuestros intereses. Bueno, allá los trabajadores que se crean eso, ¿verdad? Si realmente creen que el gobierno defiende los intereses de los trabajadores, saquen cuenta cómo puede haber 800.000 uruguayos que ganan 15.000 pesos. ¿Sí? ¿Cómo se puede cerrar Fripur? ¿Cómo se puede cerrar Fripur? ¿Cómo se puede cerrar Colá? ¿Cómo se puede cerrar Green Frozen? Etcétera, etcétera. Y que la única salida que le dé el gobierno obrero sea una extensión del seguro paro. Eso es defender los intereses de los trabajadores. Y te hablan con bombos y platillos que la gran inversión para el Uruguay son los shopping. Cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿De qué país me estás hablando? Claro. ¿De qué producción me Salir a buscar una tercer pastera. Es algo que es para mandarlo preso. Ya no se sabe de dónde vamos a sacar agua para tomar. Sí. Y van a buscar una tercer pastera para envenenar las aguas del lado de lo que quede, creo que no queda más nada para envenenar. Entonces, ya no queda más nada para envenenar, no busque otro lugar. ¿Cómo un dirigente sindical consciente de lo que pasa puede aplaudir de pie porque va a traer puestos de trabajo? ¿No? Entonces plantemos bombas atómicas. Total, si de una te van a pagar el jornal para plantar las bombas. Sí, o hacer Uruguay, por ejemplo, residuos de la industria nuclear, tírelos aquí. Seguro, en Uruguay. Como hacen cosas que en otros países, sobre todo en los países africanos, caso Congo y eso, cosas lo que están haciendo, qué tristeza. Llevan container con materiales, sí, pero estos son container con equipos de computación y demás. Entonces dicen de segunda mano, pero resulta que funcionan, ¿no? Supuestamente funcionan, pero cosas no funcionan. Funcionan un lote, los que están en principio en container, entonces como no saben qué hacer con esos residuos, con esa porquería en definitiva, la llevan a esos países y terminan contaminando los países porque
esa gente que Claro, está pasando bueno. en condiciones inhumanas, infrahumanas, ¿qué hacen? Sacan todo lo que pueden Yo lo vender, lo viste, que Sí. queman Yo te- las bobinas para sacarle el te- cobre. Les recomiendo mirar a Peter Capusotto, a Mickey Vainilla. Ah, me quedo ahí. Mickey Vainilla es un tipo que defiende mucho a los pobres. Entonces, ¿qué hace Mickey Vainilla? Cuando los pobres van a revolver los tarros de basura, él les arrima algo para tomar. Esto es lo mismo. Mickey Me voy, Gallego, me Pero- tengo que ir, termina vos, pero dejame mandar un pero saludo. son minutos. Bueno, pero dejame, Terminamos el no, minuto. yo estoy quedando, Faltan 2 minutos. a mí no me perdona si no manejo. Un saludo a un compañero, un trabajador, Walter Brunet, que me debe estar escuchando. ¿Walter? Brunet, que me debe estar escuchando. Hasta hace 2 o 3 días trabajando a ellos, nos veíamos todos los días. Un entrañable compañero que hemos tenido largas charlas, ¿no? De política. No pensamos igual, pero le tengo un profundo respeto. Le mando un saludo porque fue varias veces empleado del mes. Ah, mirá. Sí, nada, es una broma. Nada, yo me voy, Gallego. Bueno, estamos, pero faltan 5 minutos. Y andá terminando, lo que pasa es que no tengo salto. Bueno, se está Y quedando ahora- Luis Riva, está quedando Fernando Peña en este final de esta audición de ABCCOP Gestión Obrera. Y sí, lo que dice el amigo Riva, la verdad que y lo que se comentó acá, viene, sí, a paso agigantado. La región misma está siendo golpeada por todas estas políticas. Estamos viendo esta pérdida absoluta de soberanía e independencia orquestada desde afuera. Todos aquellos que han peleado por esto de una forma u otra son sacados del medio, por decirlo de una manera, porque al tener el manejo de los medios, al tener el manejo de organismos importantes, ¿verdad?, de nuestra sociedad, quienes pueden ocultar a la gente. ¿Y qué forma de ocultarla? Y bueno, con los medios de información, el mentir abiertamente, como se está utilizando en los últimos tiempos. Tenemos como ejemplo de esa lucha tan desigual contra este poder absoluto que nos quiere esclavizar lentamente, que es, por ejemplo, el fiscal Viana, que en estos días nuevamente está este hombre en el tapete de la información, en los que peleamos por lo ambiental, por la soberanía, por la independencia, y también contestarle a mucha gente que estaban enojados por una concentración que se hizo para apoyar al fiscal Viana, este hombre valiente, este oriental, un hombre que se ha jugado por el pueblo, y esta gente argumenta y te dicen, sí, pero hubo muchos antes que él, hubo muchos que pelearon también por soberanía e independencia y no se hizo nada. Y yo lo que les contesto a esta gente que está en desacuerdo con estas manifestaciones que se están haciendo y que se siguen orquestando para seguir con estas peleas en defensa de esta gente que se juega realmente por la defensa de la vida, por la defensa de la soberanía, es decirles que el caso del fiscal Viana es un caso muy especial porque logró que muchas peleas que no se dieron o que quedaron simplemente circunscriptas a ciertos sectores del Uruguay, a ciertos lugares, bueno, el fiscal Viana lo hizo nacional e incluso trascendió fronteras, porque el caso del fiscal Viana, que muchos tal vez en forma para desacreditarlo le dicen el fiscal verde, este hombre que hoy fue sancionado nuevamente, golpeado, para querer invisibilizarlo, ¿no? Una persona que, por supuesto, quien molesta al poder, porque el fiscal Viana molesta al poder, y en esa invisibilización, ¿qué hacen? Lo sacan de donde él puede hacer sus denuncias y lo llevan a otra fiscalía, a la Fiscalía de Menores. Entonces, para hablar de fiscal Viana tendríamos que estar para hablar de todo lo que hizo el fiscal Viana y espero que siga haciendo, porque es un hombre que aparte de que vamos a suponer que él ya no pueda denunciar estas situaciones, pero por lo menos que pueda enseñar lo mucho que él sabe y de lo que legalmente podemos hacer, porque
mucha gente, el caso mío y el caso de la gran mayoría, no conocemos en profundidad los aspectos legales que están infringiendo, como así también todos los, digamos, los artículos de la Constitución de la República, ni más ni menos que esta gente está violando, ¿verdad? Con estos tratados de inversión, con estos empujes que ahora aparentemente está de vuelta la minera Aratirí, empujando otra vez para instalarse en Uruguay, que podrá llamarse Aratirí, o ahora este es el famoso nombre de fantasía, Samin Ferrous, que todo el mundo dice que es simplemente un nombre fantasma, un nombre hecho por la galería, que puede ser cualquier otro nombre. O sea, en pocas palabras, el intentar apoyar a esta gente y no dejarlos solos, porque te encontrás que ha sido tan grande el manejo que ha tenido el capital financiero con sus operadores, que acá en Uruguay sobran, como decimos los que anduvimos tantos años en política decimos, vos estás en una vereda y decís, bueno, levantás de una vereda, levantás una baldosa y salen 100 alcahuetes, pero levantás toda la vereda y no sé si encontrás una persona que defienda realmente los intereses de la gente. Es muy difícil. Cada día más se utiliza la figura del alcahuete como persona para tenerlo al lado, ¿verdad? Y después dice, en nombre de los mejores, tengo a este staff, te dice algún representante que lleva a esa gente, pero nosotros que nos conocemos más o menos, pero no tenemos idea, sabemos quiénes han peleado por algo, quiénes simplemente han sido los famosos vaquianos, los que no se juegan por nada, pero lo triste del caso, que esos vaquianos, esos que no se juegan por nada, son los que hoy ocupan los lugares que te pueden tranquilamente perjudicar con una firma de un decreto, con una firma de una reglamentación, con llevar adelante ordenanzas perjudiciales o leyes perjudiciales. Entonces encontrar lamentablemente en nuestra población cómo son manejados las grandes masas de la gente cuando a vos te dicen, por ejemplo, en leyes totalmente populares, y te argumentan con lo que les dijeron los enemigos de lo que es, digamos, la defensa del pueblo. El enemigo del pueblo le dice, mirá, esta ley no sale porque es una ley muy blanda, porque es una ley que ataca esto y aquello, que no se pagaría impuesto por esto y por esto, por esta ley. O sea, en pocas palabras, todo lo negativo hacia una ley que defiende los intereses del pueblo. Y por el otro lado, uno les plantea a esa misma gente y les decís, bueno, muy bien, no quieren que esta ley se apoye o sea aprobada por el Parlamento porque supuestamente es muy blanda y un montón de otras cosas más. Pero te encontrás que por el otro lado, en ningún momento esa misma gente, ese enemigo de esa ley que responde al capital financiero, quienes nos dirigen de afuera, Fondo Monetario, Banco Mundial, no le dicen en ningún momento que para nosotros, para el de abajo, tiene que haber una dureza. Y yo pregunto, ¿qué impuestos pagan las multinacionales? Millones de pesos no se les cobra. El otro día hablábamos de un plan acá que hay de vivienda que está muy bien hecho, de vivienda popular. Entonces yo le planteaba a una persona que también había venido de afuera y le dijeron que bueno, que era demasiado blando, que tenía que ser más duro, o sea, en pocas palabras, argumentos para que no se llevara adelante o que no llegara a buen fin esta ley de vivienda popular. Y resulta que yo le planteo la siguiente situación. Bueno, imagínate que mañana en estas viviendas para el pueblo hay un déficit habitacional tremendo, la gente ya no puede pagar prácticamente los alquileres, la cosa está muy pero muy jodida. Entonces yo le planteo, fíjate que si mañana se dice que estas viviendas no paguen más contribución inmobiliaria, lo primero que van a decir los poderosos de turno, los que responden al capital,
Van a decir, no, pero ¿cómo no van a pagar contribución inmobiliaria? Eso está en la tapa del libro, porque así se mantiene el Estado. Yo pregunto, el 1.000.000 y pico de hectáreas forestadas, ¿qué contribución pagan? 1.000.000 y pico, hoy sería, creo que andan en 1.100.000, 1.200.000 hectáreas. Es tan grande la superficie que es hasta difícil de imaginarla. No pagan un solo peso de contribución inmobiliaria. Entonces, ¿cómo? ¿Ahí qué ley aplicamos? ¿La ley de la dureza o de lo blando? O sea que la dureza es siempre para el pobre. El pobre, la masa social es la que paga. Los poderosos que se llevan mucho dinero no pagan nada. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, ¿por qué ese aleccionamiento funciona tanto en nuestra sociedad? ¿Por qué llegan tanto a la gente o la gran masa social a repetir el argumento de quien en definitiva está contrario a lo que es del pueblo, que ni más ni menos derechos que están consagrados en la Constitución de la República Oriental del Uruguay y en la Declaración de Derechos Humanos? Estamos hablando de cosas que están en la esencia de la vida, y resulta que te encontrás que esta gente repite como loros lo que les dice el enemigo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer un distingo y decir, lo que tenemos que apoyar es lo que, en definitiva, nos lleve a una situación donde el pueblo esté bien, y no sigamos siendo simplemente esclavos del capital, esclavos de los poderosos, porque el camino no va por ahí, el camino va por el otro lado, pero tenemos que crear una conciencia crítica absoluta de lo que estamos viviendo. Y hoy por hoy, el poderoso, por supuesto, los cargos, los lugares de poder son ocupados por esta gente, ¿verdad? Que son los serviles de turno, no por capacidad. Hay gente que se presta a hacer cosas que otros no se prestan. O de repente etapas de la vida que una persona tuvo que dijo, no, yo me equivoqué en esto, pero ahora recapacité y me fui para aquel lado, o ahora sí estoy peleando. Bueno, también puede suceder porque, como dice un amigo, todo depende de las condiciones internas de las personas. Bueno, necesitamos gente en esos lugares que sus condiciones internas sean favorables a la gran masa social. Y otro factor que yo veo que quieren hacer perder, digamos como que es una utopía, es lo que sería el poder del pueblo, ¿verdad? Quieren hacer ver como que el poder del pueblo no existe, ni siquiera como concepto, y todos sabemos que es el poder del pueblo. Por eso le digo, es muy importante el entender que estos paradigmas que nos quieren cambiar o que nos quieren hacer meter tipo con prensa, entendamos que hay que detenerse, razonarlo y pensar que hay gente que te va a dar una mano a nivel de lo que es el pueblo, y otra gente no responde al pueblo. Lamentablemente hoy la gran mayoría de nuestros representantes están respondiendo a los capitales que no son favorables a las políticas populares. Hasta una próxima audición de la gestión obrera ABCCO. Ha sido un gusto.